Salidas y entradas hacia y desde un archivo. Muchas veces queremos guardar nuestra información en un archivo para que quede ahí de forma permanente. Asimismo, muchas veces queremos recuperar información que existe en un archivo para poderla manipular y utilizar dentro de nuestro algoritmo. Es por eso que vamos a utilizar en la librería estándar de entrada y salida de int/out, vamos a utilizar la función fopen que nos permite abrir un archivo. Y dicho archivo ya abierto podemos accederlo para modificarlo o para leerlo. Fopen o FileOpen tiene dos parámetros: el nombre del archivo en donde voy a guardar o donde voy a leer la información y el modo en que voy a hacer estas operaciones. Por ejemplo, lo puedo hacer en modo read, pongo R, en modo write, pongo W, o sea, solo para lectura o solo para escritura, en modo A de add, de adicionar, o con un más que le da mayores capacidades a las anteriores opciones. Con R siempre debe existir el archivo, con W si el archivo existe, lo elimina y hace uno nuevo, y con A siempre va a adicionar a lo que ya existe. Vamos a usar el fprintf, que funciona como el printf normal, pero en lugar de imprimir en la pantalla va a imprimir en el archivo que tenemos abierto. Asimismo, vamos a utilizar la función fscanf, que en lugar de hacer la captura que hace el scanf del teclado, la va a hacer del archivo, ambos de la librería estándar in/out. También tenemos otras funciones que podemos ver, como el fread, el fwrite, el fget, el fputs, todas también pertenecientes a la misma librería que nos permiten hacer cosas similares. Cuando nosotros tenemos información en el lenguaje C++ o en el lenguaje C, la tenemos en la memoria RAM. Entonces esta información que está en la memoria RAM puede ser en variables o en tablas, la podemos guardar en el disco duro en un archivo, en un file. Eso lo podemos hacer imprimiendo en dicho archivo a través de fprintf. Para hacer eso tenemos que haber abierto el archivo a través de fopen. Asimismo, si yo quiero leer dicha información que tiene el archivo o ese file, tengo que capturarla de nuevo hacia variables que están en la memoria RAM, puede ser un arreglo, a través de fscanf. También existen otras funciones que me ayudan a hacer esto, como fget. Cuando ya no voy a utilizar más dicho archivo, tengo que cerrarlo con fclose para que otros programas puedan acceder a él. Aquí tenemos un ejemplo en el que vamos a estar ingresando arreglos de caracteres, en este caso el nombre de una persona, y lo vamos a guardar en mi archivo .txt que previamente fue abierto con fopen en forma de write, solamente para escritura. Parchivo, este apuntador archivo, me va a quedar apuntando a mi archivo .txt. Entonces vamos a hacer 3 ciclos. En cada ciclo nos va a pedir el nombre y lo va a capturar con gets. Y dicho nombre lo va a imprimir en el archivo, mi archivo .txt, que es el cual está asociado a este apuntador llamado parchivo. Entonces ahí va a quedar la información de los nombres, pero va a imprimirme solo mínimo 10 caracteres, máximo 10 caracteres, la palabra nombre y estos corchetes en los que va a estar encerrado el respectivo nombre. Ese es el formato que le da. Una vez termina, pues cierra el archivo con fclose. Entonces aquí creamos nuestro apuntador al archivo. Ese apuntador al archivo le asignamos el archivo txt en formato de escritura, write, y cíclicamente nos va a pedir un nombre que va a ir guardando en el archivo con este formato entre corcheticos
máximo 10 y mínimo 10 caracteres. Entonces me va a pedir los nombres, ya los tengo listos, los voy a pegar para no digitarlos. Y vamos a revisar si en efecto quedaron guardados aquí en el archivo. Y efectivamente aquí están. Aquí tenemos otro ejemplo, pero ya no vamos a guardar en el archivo, sino vamos a leer del archivo. Entonces aquí tenemos una función que se llama leer archivo, que lo que hace es cargar o abrir nombres.txt y va a comenzar a guardar dichos nombres en un arreglo de caracteres llamado cadena. De modo tal que cuando yo imprima ese arreglo de caracteres, esa tabla, pues debe contener los nombres que están guardados en dicho archivo. Aquí vemos cómo vamos capturándolos con un fscanf, con el apuntador pfile, aquí se llama pfile, se podría llamar parchivo o cualquier otro nombre, y vamos capturando lo que está en el archivo en cada una de las filas del arreglo. Una vez subimos los nombres al arreglo de caracteres fila por fila, vamos a imprimirlos en la pantalla con un for para ver cómo quedaron. Aquí invocamos la función leer archivo. Esta función se encarga de abrir el archivo nombres.txt y asociarlo a un apuntador a archivos llamado pfile. Aquí con un for que se ejecuta 5 veces, vamos a capturar 5 nombres que están en ese archivo asociado a pfile y los vamos a guardar en la fila respectiva de cadena. Cadena es un arreglo de varias filas, un arreglo de 2 dimensiones. Finalmente vamos a imprimir ese arreglo bidimensional para ver cómo quedó. Y hacemos un system pause, una pausa. Esa pausa es posible incluyendo la librería Standard Library. Previamente guardamos el archivo nombres.txt con 5 nombres y vamos a revisar si los va a cargar o no. Vemos que aquí me leyó los 5 nombres sin ningún problema. En el primer ejemplo escribimos en el archivo, en el segundo ejemplo leímos del archivo y en este tercer ejemplo vamos a escribir y leer del archivo. Entonces, para hacer esto, vamos a abrir mi fichero .txt para con fprintf escribir ahí un arreglo de caracteres y un número. En este caso va a ser el nombre y el código de una persona. Aquí está %s y %i. Eso lo vamos a hacer 4 veces para que nos quede guardado esos 4 datos en mi fichero .txt. Después vamos a pasar a lectura, a modo lectura, por lo tanto necesitamos ejecutar rewind. Después de que yo hago el rewind, con un for voy a capturar en el arreglo nombre, en la fila i, el nombre y en el arreglo código, en la fila i, el código respectivo, capturando lo que hay allá en ese archivo. Y posteriormente sí voy a imprimir en pantalla ese arreglo nombre y código para saber si quedó bien. Entonces aquí voy a abrir mi fichero .txt, ahí imprimo los 4 nombres, cambio de escritura a lectura, capturo los nombres que están en ese archivo al arreglo nombre y código y finalmente imprimo en pantalla esos arreglos a ver si capturaron realmente esta información que previamente yo había escrito en el archivo. Entonces corrámoslo. Aquí me muestra que en efecto capturó estos datos y vamos a revisar si dichos datos quedaron en mi fichero .txt. En efecto, aquí están esos datos que escribí previamente. Entonces aquí se hizo escritura y posterior lectura. También podemos capturar muchos datos que estén en nuestro archivo. Por ejemplo, aquí tengo 64 datos. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente eliminar este pedacito de escritura en el archivo. Voy a ponerle que sean 64 datos
para el for y para el arreglo. Y pues aquí pongámosle A para que no me reescriba. Corrámoslo. Y aquí me muestra los 64 datos ya capturados del archivo. Entonces puedo capturar miles e incluso millones de datos si así yo los necesito manejar.